yo recuerdo muy bien algo que sucedió en el año de 1979. En ese año, un hombre que cubría para varios medios de comunicación en los Estados Unidos, en la televisión norteamericana, trabajaba para la empresa de televisión ABC, pero también hacía labores de corresponsal en algunos casos como el mío. Él cubría para el medio en el que yo trabajaba en aquel tiempo, en el 79, cubría, entre otras cosas, la revolución nicaragüense, llevada por el Movimientos de Liberación Nacional en Nicaragua, por el sandinismo y por toda una estructura de guerrilla que empezó a presionar al régimen de Anastasio Somoza Debayle como el dictador de aquellos tiempos en Nicaragua, y que, lo recuerdo muy bien, me llegó el video, que por cierto no sacamos en la televisión, en la que un soldado nicaragüense de las guardias de Anastasio Somoza le pidió a Bill Stewart que se hincara. Bill Stewart se hincó. Alguien, su reportero, su camarógrafo, lo grabó, y digo alguien porque nunca supe el nombre, pero el camarógrafo que venía con Bill Stewart lo grabó. Híncate, le dijo el soldado. Bill Stewart se hincó. Después le dijo, acuéstate, boca abajo. Bill Stewart se acostó boca abajo. Y después, el soldado nicaragüense de las fuerzas de Somoza tomó su fusil y le pegó un disparo en la nuca. Esto tiró a Anastasio Somoza del poder. El video llegó a los Estados Unidos. Recuerdo muy bien que me habló a mi oficina Fidel Castro y me dijo que si yo tenía el video. El propio Fidel Castro me habló. Le dije que sí y se lo mandé a través de la embajada de Cuba acreditada en México. Pero esto trajo la reacción del gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos hizo todo, armó un esquema, acabó con Somoza, lo sacó del poder, y con esto triunfa la revolución sandinista. Digo todo esto de 1979 porque ahora en la Corte Internacional de La Haya, en la Corte Penal Internacional de La Haya, se acaba de recibir un informe del líder opositor de Venezuela, Wilmer Azuaje, en el que denuncia que 6 personas fueron ejecutadas en Venezuela en el marco de la llamada Operación Gadeón, ejecutadas presuntamente de manera extrajudicial. Una fuente de la Fiscalía de la propia Corte allá en La Haya dice que van a analizar el material entregado por Wilmer Azuaje en una serie de argumentos que fueron presentados bajo el principio del Estatuto de Roma y que fueron estos presentados con total independencia e imparcialidad. Este informe presentado por Azuaje se compone de 20 páginas y de varios anexos con 164 fotografías periciales que fueron tomadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela, luego de una frustrada incursión marítima que, según se dijo en su momento, corría por esta operación peligro el régimen de Nicolás Maduro. Esto fue el pasado 3 de mayo. Se dio un enfrentamiento entre militares venezolanos y un grupo que se metió en Venezuela, llegó por las costas de Macuto al estado de La Guaira y terminó con 6 muertos. Maduro dijo después de todo este acontecimiento que la operación tenía como misión asesinarlo y acabar con su gobierno. En las imágenes que se entregan a la Corte Penal Internacional de La Haya, se ve a los cadáveres de 6 víctimas y la lancha que utilizaron para llegar hasta las costas venezolanas, en las que se pueden ver cientos de impactos de bala. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por la incursión? Bueno, sí hubo una incursión
y en esa supuestamente encubierta lo que buscaba era llegar, tomar, fíjense, estaba muy difícil la misión, llegar, tomar a Maduro, secuestrarlo, llevarlo a la costa, ponerlo en la costa, embarcarlo, subirlo supuestamente a un barco de la Marina norteamericana y llevar a Maduro a los Estados Unidos para ser enjuiciado. Finalmente, el operativo fue fallido e incluso Estados Unidos se deslindó del operativo. Pero lo real, y esto es lo que argumenta este opositor venezolano Wilmer Azuaje, es que los elementos que llegaron a la incursión, una vez detenidos, en lugar de haber sido llevados para ser exhibidos y juzgados ante un tribunal que los, de alguna manera, ventilara su culpa, bajo un ámbito de carácter de juicio legal, ahí en el mismo lugar, teniéndolos ya detenidos, los ejecutaron al más puro estilo de Bill Stewart. ¿Qué acabó en aquel tiempo con el asesinato de Bill Stewart? Acabó el gobierno de Anastasio Somoza. ¿Qué pasa con esta denuncia presentada en una Corte Penal Internacional de La Haya? 6 ejecutados de manera extralegal. Entendemos que era porque iban por Maduro. Y esto, claro, de parte del gobierno de Maduro, tendría que haber tenido una respuesta. La tuvo. Lo que sucede es que esta respuesta fue extralegal, porque vino en ello una ejecución extralegal, fuera de un juicio. Y entonces la Corte Internacional Penal de La Haya determinará qué procede después de la denuncia del personaje que se opone al régimen de Maduro, Wilmer Azuaje. Pero junto con ello, el Departamento de Estado norteamericano, en la mismísima voz del titular del Departamento de Estado, Mike Pompeo, dice a la Organización de las Naciones Unidas: es tiempo que ya nos opongamos, así dijo, nos opongamos al régimen de Nicolás Maduro, al régimen cubano y al de Venezuela y al de Nicaragua. Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y ya tenemos que presentarle cara a estos gobiernos socialistas del eje bolivariano del siglo XXI. ¿Habrá una confrontación entre el gobierno de los Estados Unidos con estos regímenes? ¿Hasta dónde irá a profundidad el juicio en La Haya? ¿Cuál será su determinación y cuál la decisión política que deberá tomar la administración del presidente Trump ahora que está buscando, diríamos, dar la nota? Y sería extraordinaria para Trump el que se dijera en todos los periódicos: Donald Trump echa adelante un proceso para defender a la democracia en el continente americano. La verdad es que resulta atractivo desde el punto de vista político. Pero hay un pero. Atacar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela implica también un riesgo. Y ese riesgo es quién está detrás de estos regímenes que pudiera salir al paso para defenderlos. No sé por qué pienso siempre en Vladimir Putin, que no encabeza a un gobierno socialista, es cierto, Rusia ya no lo es, pero que sí encabeza a la protección de todo aquello que pudiera ser motivo de agresión de los Estados Unidos. Una guerra fría al estilo latinoamericano.